Hola María Luisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por saludarnos en ¿Qué onda? Gracias, Judy, por tenerme aquí contigo. Muchas gracias por invitarme. María Luisa, estamos viviendo estos tiempos tan difíciles, tan inesperados de la pandemia del coronavirus COVID-19 y estamos en el lockdown, cada uno en su casa guardado, y esto es difícil. Tú, con tu profesión de psicóloga y tu experiencia, ¿qué nos puedes decir de este fenómeno? Pues hay varios factores de pronto que mirar, Judy, y es que primero no hay precedentes en nuestra generación y de pronto muchas generaciones atrás no hemos nunca vivido una situación así. Es la primera vez, casi nos tenemos que adaptar a algo que no tenemos forma de que el cerebro compare, ¿no? Un poco de compara a cuando estamos en una situación de guerra. Ujú. Para los que no vivimos la guerra en Europa o que no fue nuestra generación, pues no tenemos tampoco ningún referente cómo es una situación así. Eh, los factores más importantes son, yo creo, la cantidad de información, que es enorme. Realmente cuando tú abres algún tipo de media social o los periódicos, todo está invadido de información. Mucha de esa información también es información que no es correcta, que es falsa y que lleva a que las personas a veces hagan cosas porque creen que ¿no? Que las oyeron o las vieron en internet y entonces que les va a ayudar o lo que sea. Entonces mirar cómo discriminar la información y cómo hacer que la información no sea un factor que vaya a saturar pues el sistema nervioso mucho más y aumentar la ansiedad que ya de por sí las personas están viviendo. La otra factor es el aislamiento social. El aislamiento social es algo que nosotros como humanos, como mamíferos, va en contra completamente de la evolución humana y hace que los sistemas nerviosos alrededor del mundo estén todos desregulados. Hasta la gente que es mucho más balanceada se afecta por el aislamiento social. Claro, y lo que Tiene efectos. comentabas, que nadie hemos vivido esto antes, y el único referente para muchos son estas películas futuristas de ciencia ficción, Sí. semi-horror, y, Uh-huh. y muchas veces en momentos nos hemos sentido que estamos viviendo algo así. Sí, sí, claro que sí. Mira que es de dónde vienen estas películas, ¿no? Vienen de un imaginario creado por en Norteamérica, por Hollywood, que tampoco es la realidad, ni se parece a la realidad. O sea que también si tenemos ese referente, tampoco es un referente que nos puede servir, digamos así, porque realmente no tiene ninguna base en ninguna realidad distinta pues a un imaginario, como nos imaginamos que podría ser. Eh, Sin embargo, parece que ahora lo estuviéramos viviendo. Parece si hay ciertas cosas en que la ficción se vuelve realidad, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo el aislamiento social, el hecho de que las libertades civiles, las libertades ciudadanas se restrinjan, ya tiene un efecto enorme en la sociedad y en las conciencias individuales y colectivas. Ya con el hecho nomás que las libertades se empiecen a no obstruir la libertad de salir a la calle, la libertad de conversar con alguien, la libertad de ir al supermercado, la libertad de salir a la playa, todo lo que teníamos garantizado más en este país, que realmente muchos de nosotros como inmigrantes, pues siempre estamos buscando, ¿no? Esa seguridad y esa libertad. Ya no son las mismas. Claro, Entonces ya eso nos pone en otra situación. y también como inmigrantes y en nuestra cultura somos nos abrazamos mucho, nos damos Sí, besos. Esto es también muy difícil para claro. nosotros. Sí, mira que yo pienso que un poco lo que ha tenido que ver, además de otros factores como la mayoría de gente de edad en Italia, que se haya disparado tan grande la epidemia, tiene que ver con la cultura.
porque culturalmente, si nosotros sin darnos cuenta, como colectivistas, ¿no? Y por ejemplo, latinoamericanos, estamos todo el tiempo tocándonos. Uh-huh. Y nos tocamos montones de veces al día sin percibirlo, porque ya es parte de lo que somos. Claro. Entonces eso también hace que sea difícil uno no tocarse. Si estamos buscando cierto contacto, comunicación, regulación del sistema nervioso, porque realmente lo que hacemos los humanos y los mamíferos, desde los mamíferos para arriba, es regular nuestro sistema nervioso a través de tocarnos. Uh-huh. Y eso no lo podemos hacer. Y en nuestra cultura, pues sí, inclusive es incluso mucho más poderoso el cambio, ¿no? Más fuerte, por eso mismo. Sí, mujer. Entonces, yo pienso que eso tiene un efecto grandísimo en la forma como nos ayudamos los unos al otro a estar mejor, a tener menos ansiedad, a sentirnos más seguros. Mucha parte de la seguridad que tenemos como humanos y como animales humanos, uh-huh, viene del contacto físico y del contacto social, de lo que se siente en contacto social con el otro, de la capacidad de estar enganchado con el otro socialmente. Y eso no existe. Si eso está cambiando, imagínate cómo va a cambiar de todas formas la forma y qué efectos tiene eso en la salud mental de la gente. Ahora, estamos apenas acercándonos a la primera semana de este lockdown, de este encierro, sí, y tal vez todavía no vemos claramente los efectos. ¿Qué recomendaciones podrías darnos para llevar mejor esto? Sí, claro. Mira, lo principal es que, de todas formas, los mensajes que manda el gobierno, en un gobierno que todavía pues creemos, ¿no? Creemos en el gobierno, que eso es una cosa enorme que no le pasa a todos los países, es que seamos kind, ¿no? Que seamos amables el uno al otro, que nos tratemos bien. Eso es muy difícil cuando uno está en confinado, ¿no? Y a veces en espacios muy pequeños. Las familias ya tienen unas dinámicas, ¿no? Y a veces esas dinámicas se disparan en condiciones de estrés. O sea, tenemos que partir con que todo el mundo está estresado. Y cómo vamos a manejar el estrés como familia a veces y como individuo también. Como individuo, o sea, uno tiene siempre que acordarse que no estamos viviendo una época normal, que ninguno está pasando, nada de las cosas que uno diga, hace y como uno reaccione, son reacciones cotidianas y normales, son diferentes porque están mediadas bajo unas condiciones específicas de encierro y de estrés. Apenas estamos empezando, entonces, ¿qué se puede hacer? Estar consciente de eso. Estar consciente que los demás alrededor de uno también están afectados por unas condiciones que son muy diferentes a las que antes vivíamos. Hay que ajustarse, ¿verdad? Hay que ajustarse, sí. Entonces, ¿de qué manera se ajusta? Yo pienso que es darle, por ejemplo, el espacio también a la otra persona, de que si se equivoca, o sea, se equivoca diciendo algo, por ejemplo, a veces uno reacciona muy rápido y reacciona más rápido si está bajo estrés, porque cuando uno está bajo estrés, el cuerpo automáticamente va a reclutar toda la respuesta de estrés. Y la respuesta de estrés viene desde muchos órganos del sistema atravesados por el sistema nervioso autónomo. Y la respuesta de estrés es automática. Es lo que llamamos el fight, flight o freeze, o sea, congelarse o pelear o escaparse, ¿no? Uh-huh. Congelarse siendo como la más complicada de todas las respuestas. Entonces, cuando uno no encuentra que está seguro en la presencia de otra persona, inmediatamente se le dispara la situación o alguna de estas respuestas de estrés. Uh-huh. En las familias, normalmente cada persona toma una posición, ¿no? Dependiendo de cómo haya sido el aprendizaje y los apegos y todo esto, dependiendo cómo nos disparamos los botones, mejor uh-huh. dicho. Uh-huh. Entonces, si nos disparamos los botones de una manera que nos hace pelear, entonces nos vamos a pelear, ¿no?
claro. Si nos disparamos los botones de una forma en que nos hace aislarnos más, volvernos más, ¿no? Volvernos, Huraños. retirarnos, entonces nos retiramos. Tenemos que estar conscientes a veces que cuando uno se retira, le produce también mucho más angustia al que quiere pelear. Y cuando el uno pelea, le produce tanta angustia al otro que para descalar esa pelea se retira. Ujú. Entonces, tenemos que estar un poco más conscientes de que esas son unas dinámicas que se producen o unas respuestas que se producen en situaciones de estrés cuando estamos juntos. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer cuando eso se produce? Bueno, lo que yo siempre abogo mucho por la reflexión. Ujú. Si te pasa, ¿no? Métete a tu propio espacio y empieza a pensar en ti mismo, ¿no? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Por qué reaccioné así? ¿Cómo me sentí? ¿Qué fue lo que esta persona me dijo que me hizo sentir así? ¿Cómo fue? O sea, piensa en ti mismo. Hazte cargo de tus propias emociones por un minutico. Ujú. Eso sirve mucho porque quiere decir que estás procesándolas y uno puede devolverse y puede pedir disculpas y decir, bueno, lo siento, me equivoqué, no quería hacer eso, estamos en una situación difícil, volvamos a empezar, ¿no? Lo otro que se puede hacer, por ejemplo, si uno está en una situación de mucha ansiedad o pánico, es hacer ejercicios de grounding. Se llama grounding, no sé cómo se dice en español, pero grounding es como volver al presente, como volver a anclarse en el presente. Ajá. ¿Cómo se hacen esos ejercicios de grounding? El más fácil se llama 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Contar. Entonces, uno quiere decir, mire a un objeto, Ajá. un objeto que usted pueda, que usted pueda, no, mentiras, perdóname, me equivoqué. Tenemos que empezar por 5. Mira 5 objetos que puedas observar, ¿no? Por ejemplo, ahí está el asiento, aquí está, ¿no? Aquí está la cama, aquí están 5 objetos que observes. Ajá. 4 sonidos que escuches. Y Ajá. luego 3 cosas que puedas tocar. Ajá. Y luego 2 cosas que puedas oler. Y al final, uno realmente es concentrarse en uno mismo, ¿no? De mirar qué está pasando con uno en el cuerpo. Ajá. Entonces, tienes que 5, 4, 3, 2 y 1. Ajá. Con eso, ahí mismo ocurre algo en el cerebro que es como un sistema de distracción que se mueve de una parte donde el cerebro está muy sofocado a otra parte donde está más presente. Entonces, eso hace que la ansiedad automáticamente se baje y sobre todo si está como muy predispuesto a que ocurra el pánico o para prevenir ataques de pánico. El mismo efecto surte, por ejemplo, si haces un poco de ejercicio o si sales y si puedes salir y Sí, te das una claro. vuelta. Sí, eso también. O sea, eso es por las endorfinas, porque cuando las endorfinas y otras hormonas de bienestar contrarrestan las hormonas del estrés. Ujú. O sea, es como si hubiera ahí una pelea entre yo estoy estresada y las hormonas del estrés, que son el cortisol, por ejemplo, que es bien alta, o la adrenalina, ¿no? Se sube altísimo. Y otras que son más invisibles, como los marcadores inmunológicos, porque lo que pasa con el estrés, el peor enemigo realmente aquí de la enfermedad es el pánico, el estrés. Si tú quieres que la enfermedad se vuelva peor, y me dice, este es mucho más abierto que te ocurra, entonces el pánico, porque el pánico produce unos efectos de estrés tan altos que inmediatamente tienen un efecto en el sistema inmunológico. O sea, esos son muy difíciles de medir, a no ser que uno esté en un laboratorio, pero hay mucha investigación que ya se sabe cuánto el sistema inmunológico se ve comprometido por el estrés, por la ansiedad y por el pánico. Ahora, hemos estado en pánico todos, o Claro. sea que todos tenemos el sistema inmunológico bastante afectado. Y pánico también, no solo por el encierro y el presente, sino por el futuro tan Por el futuro. incierto. Exactamente. O sea, no hay nada peor para el cerebro humano que la incertidumbre.
Lo que el cerebro humano siempre quiere saber es que algo sea cierto, predecible, y no que sea que se pueda anticipar, que se pueda predecir. Cuando no hay no hay control y no hay esa capacidad de poder predecir, entonces viene una cantidad de incertidumbre que genera toda una cantidad también de ansiedad y el pánico. Ahora, el pánico tiene bastantes, ¿cómo se llama? Es un espectro, ¿no? Está el pánico que sí, sientes el pánico y te pones a hacer un montón de cosas, ¿no? Que otra vez es una respuesta de estrés y te vas y compras todo y no anticipas, estás lleno de ansiedad. Pero también está el pánico como un desorden, como una condición psicológica grave, que es el ataque, por ejemplo. El ataque de pánico. Sí, exacto. O sea que, dime. Nos hablabas, bueno, por ejemplo, del ejemplo de la familia, cómo lleva este lockdown, esta experiencia del encierro. Y, por ejemplo, las personas que están solitas, las que en su burbuja nada más existe una persona, ¿qué recomendaciones tienes? Sí. Mira, yo también estoy en la campaña, tengo muchos amigos así que están solos. Y la campaña es estar conectado. O sea, el internet tiene esta doble situación, una que nos permite estar conectados, pero por otro lado nos invade, ¿no? Con la información y con una cantidad de información que si no se sabe discriminar bien, si no se pone, ¿no? Si no se le da cierto nivel de análisis, es muy peligrosa porque hay información falsa por todas partes. Entonces, mantenerse conectado es tratar de mantenerse conectado pues por teléfono, ¿no? Porque la voz de todas formas ayuda muchísimo. Todo lo que sean signos de enganchamiento social a través de la voz, a través del tono de voz, ya no se puede obviamente con la presencia y el toque, pero la voz ayuda muchísimo, ayuda a aplacar el sistema nervioso autónomo, ¿no? A través del nervio vagal, porque hay una parte en el oído medio del nervio que está desde la evolución está diseñado para detectar ciertas frecuencias y detectar si se siente uno seguro o no con esas frecuencias. Entonces la voz es muy importante. Entonces, si se mantiene por el teléfono, si se mantiene por el Skype, por ejemplo, ahora mis nietos están haciendo playdates, ¿no? Viéndose con amigos por Zoom. Ajá. Entonces se conectan varios y hacen como unos jueguitos paralelos, se muestran lo que están haciendo, entonces están conectados con los amigos y les ha dado placer seguir haciendo eso, no claro. Que los amigos desaparecen y no. Pero para la gente que está solo y sobre todo para la gente de edad, sí es muy importante que de todas formas la comunidad se organice un poco a estar pendiente, ¿no? Y por lo menos ¿no? Estar chequeando si están bien, hablando por teléfono. Y las generaciones mayores que no quieren ni pueden tener acceso al internet, todavía tienen acceso al teléfono y podían hablar lo que más se pueda llamar por teléfono, estar pendientes, chequear con ellos, conversar, ¿no? Poner la conversación, no tanto, ay, ¿cómo estás? Bien, bueno, chao, sino, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho hoy? Sí, es difícil entender, tener la empatía, ¿no? Claro. Comunicar la empatía, comunicar, validar cómo se siente la gente, ¿no? Porque a nosotros siempre decimos, no, todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien. Y cuando a veces uno está tan angustiado y le dicen que todo va a estar bien, todo va a estar bien, eso invalida realmente la emoción que uno está sintiendo. Claro. Yo a veces pienso que para que uno se reasegure tiene primero que validarse la emoción, saber que sí, así se siente, es horrible, pero estoy aquí contigo. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Sí, muy buen consejo. Y también el ejercicio, como decíamos, es buena cura. Y hay muchos sitios, ¿verdad? Ahora donde se puede hacer ejercicio en línea,
Ujú. Y eso es recomendable también, ¿no? Totalmente, sí, por lo mismo que te digo, porque el cuerpo y el cerebro recibiendo esa información te va a agradecer que le pongas unas, ¿no? Unas sustancias un poco más, pues que sean de ese lado, el lado positivo que contrarreste el estrés. Y esas Claro. sustancias definitivamente las tiene el ejercicio, o sea, Sacar a muchísimo. la mente de este rollo, ¿no? Tan Sí, también. abrumador. Ujú. Ujú. También la distracción, sí, es cierto tipo de distracción que no sea solamente enfocarse en las noticias o enfocarse en las estadísticas y enfocarse, porque eso también no está bien. Mucha gente está soñando mucho, o sea, sueña tiene malos sueños, o sea, los sueños son muy raros, eso está pasando Ujú, mucho, es un fenómeno que ya viene pasando desde hace un tiempo, pero está peor ahora, ujú. o sea, se presenta más, la gente habla más de eso y de todas formas los sueños son muy importantes porque también es una forma de procesar información. Estamos viviendo como un trauma colectivo y el Ujú. trauma colectivo, o sea, cada cual en el colectivo está viviendo una época de trauma. Y el cerebro se adapta, trata de adaptarse a la situación que está viviendo, a la situación traumática. Y entonces el hecho de que esté soñando, de que esté poniendo en imágenes, que la información se procese ya es un buen signo. Así los sueños sean como, no sean bonitos, pues sean un poco más como pesadillas y cosas así, como sueños que sean como feos, como angustiantes y todo esto. Ujú. Eso es también el cerebro tratando de hacer la adaptación. María Luisa, pues muchísimas gracias por tus palabras y tus consejos. Te agradecemos Bueno, espero que te haya muchísimo servido. que hayas estado aquí en ¿Qué onda? Y estamos en contacto. Y Listo, cuídate mira. mucho. Tú también, mira, el consejo para todos es esto, estemos conectados como sea, conscientes del tono de voz que utilizamos, conscientes ¿no? de que eso nos ayuda, porque unos a otros pues tenemos que ayudarnos en este momento y esperar a Siempre, que pase. siempre una palabra amable. Pues sí, siempre una palabra amable. A pesar de que cuando uno está estresado es más difícil, pero acordarse que eso es lo que hace que el estrés se disminuya. El Esa hecho de será que podamos sacar eso en una, nosotros una mismos. palabra amable, será la caricia que no podemos dar en el momento. Exactamente, mujer. Esa es la palabra amable. Exactamente, eso es. Oye, Bueno, importa mucho en este momento. Mándale mensajes a todos tus amigos, pregúntales cómo están, diles que los estás pensando. Eso es lo que hay que hacer. bueno, eso haremos. Muchísimas gracias. Ok, mujer. Cuídate. Estamos en Muchas gracias por contacto. tu invitación. Bye. Chao.